Quiero darles la bienvenida a este curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y cobertura periodística sobre la violencia contra las mujeres. Me llamo Morena Herrera y actualmente asumo la responsabilidad de coordinar procesos de formación y gestión de conocimientos feministas en la colectiva feminista para el desarrollo local. Además, asumo la responsabilidad de presidir la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, que para mí es una responsabilidad que asumo voluntariamente. Yo quiero comentarles algunas cosas iniciales sobre los derechos de las mujeres. Una primera pregunta que nos hacemos es si es cierto que las mujeres tenemos derechos. Cualquiera podría decir que sí, que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, o preguntarnos que es que no tenemos los mismos derechos. Y ahí tenemos distintas respuestas, unas respuestas que sí y otras respuestas que no. Sí, porque formalmente hemos ido consiguiendo que se reconozcan los derechos de las mujeres en una larga trayectoria de lucha que no ha sido fácil y que es importante reconocer porque las humanas no hemos tenido los mismos reconocimientos que los humanos y en este sentido los derechos son muy importantes. La respuesta también puede ser que no, porque aunque formalmente se hayan reconocido, en la práctica existe un déficit de realidad, déficit de aplicación, déficit de reconocimiento como persona. Y quiero comentarles en una rápida línea histórica sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, decir que, bueno, en 1789 que se dio la Revolución Francesa, allí tuvimos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es una declaración importante, un punto de partida de fundación de las democracias en la parte occidental del mundo. Sin embargo, esa declaración tenía un vacío muy importante. Las mujeres no estaban consideradas como mujeres ni como ciudadanas. Y ahí hubo un proceso importante de reivindicación de mujeres que habían sido partícipes de la Revolución Francesa, que a ellas también se les debía este cambio social y político tan importante. Una de las figuras que se recupera de esta época es Olympia de Gouges. Ella hizo, a la par de aquella declaración, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo único que aspiraba ella es que aquellos derechos que se habían reconocido en clave masculina también se reconocieran en clave femenina. Pero bueno, de aquella época también es la frase, si las mujeres pueden subir a la tribuna, también pueden subir al cadalso. El cadalso es la guillotina y a Olympia de Gouges la guillotinaron. Luego vino un periodo duro de represión contra mujeres que se opusieron a aquella declaración solo en clave masculina, les apresaron, les prohibieron reunirse a más de 5 mujeres en público y fue, digamos, importante este momento. Para finales de siglo, 1800, bueno, está el periodo napoleónico, que tiene una gran influencia en el mundo, incluso hasta nuestros días. Y de ahí lo que quisiera mencionar es el Código Napoleónico, que es inspiración o ha sido inspiración para muchos códigos civiles en nuestros países. Ese código no reconoce y niega los derechos de las mujeres, nos deja fuera. Pese a todo eso, ya había en las mujeres una aspiración, una inquietud y siguieron luchando. Podemos transitar rápidamente un siglo más y vamos a ver las gestas de las sufragistas, algunas a las que prácticamente no se les ha reconocido históricamente ese aporte. Lucharon inicialmente en el mundo anglosajón, pero luego
la inquietud y la reivindicación fue recorriendo el mundo y en diferentes países se ha ido reconociendo el derecho al voto. No gratis, también en algunos países como Inglaterra, a fuerza de represión, a fuerza de luchas que implicaron muertes también. Muertes de mujeres que tenían un espíritu cívico. Quiero decirles una cosa, reconocemos a Suiza como el país que ha logrado la paz, que ha logrado la, eh, la democracia en su país. Sin embargo, en Suiza las mujeres logran el pleno derecho al voto, al sufragio, hasta en el año 2015. Entonces, y por ejemplo en Arabia Saudita, ese país tan rico, ha sido hasta pocos años que las mujeres adquirieron esos derechos. En nuestro país tampoco ha sido distinto. Ha sido hasta 1950, hace 70 años, que la Constitución reconoce el derecho al voto para las mujeres. Antes había habido una reforma que reconocía a las mujeres casadas, a las mujeres con estudios, o sea, tenía un carácter clasista y de este reconocimiento. Entonces, igual que estos derechos políticos, los vamos a encontrar en otros ámbitos. Entrando al ámbito de la violencia contra las mujeres, fue hasta 1993 en una conferencia internacional desarrollada en Viena, la capital de Austria, donde en una asamblea de las Naciones Unidas, en una conferencia de las Naciones Unidas, se reconoce por primera vez que las mujeres que sufrían violencia estaban viviendo una violación a sus derechos humanos. Fíjense, eso no hace mucho, fue un año después que en El Salvador se firmaran los acuerdos de paz que se reconoce que los hechos de violencia contra las mujeres eran una violación de derechos humanos. Y en nuestro país ese reconocimiento toma forma legal concreta hasta el 2010, que se aprueba la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Es una ley que entra en vigencia en el 2012. Es decir, que no tenemos ni una década de protección a la integridad física, sexual, también simbólica de las mujeres. Y lo que quisiera ya referirme es a la violencia sexual. La violencia sexual tiene que ver con un permiso social que tienen los hombres para acceder, para creer que pueden hacer uso de los cuerpos femeninos, que tienen la disposición de un cuerpo femenino a su gusto, a su placer. Esto es muy grave porque tiene consecuencias que laceran la vida de las mujeres. Especialmente, quiero decir, en El Salvador, los porcentajes de niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual son muy altos y no están bajando, incluida el periodo de pandemia. Mucho más grave en el periodo de pandemia, donde el mandato ha sido quédate en tu casa, la casa es un lugar seguro, ignorando que para muchas mujeres es precisamente la casa el lugar donde más riesgo de ser agredidas enfrentan. Entonces es importante que como comunicadoras, como comunicadores, comprendamos esta realidad y sepamos que un titular con el que comuniquemos una noticia puede ser permisivo para ese tipo de violencia o puede condenarla o puede contribuir a educar a la población para una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Es importante también entender que una de las consecuencias de esa violencia sexual son los embarazos impuestos, las maternidades forzadas, porque en nuestro país, como ustedes saben, el aborto solo es tratado como un delito y no como un problema de salud. Entonces, un adolescente, una niña
que enfrente un embarazo como resultado de una violación sexual no tiene ninguna opción más que continuar con ese embarazo, aunque su cuerpo no esté preparado para ese desarrollo que está viviendo, aunque su desarrollo psicológico tampoco esté preparado para asumir la maternidad. No tienen ninguna opción. Es por eso también que vamos a encontrar algunos datos que todavía están muy ocultos y ojalá ustedes se animen a investigar. Y es que en las adolescentes embarazadas, es en quienes más se da el suicidio por envenenamiento. No ha sido fácil sacar a la luz este dato. En los registros del Ministerio de Salud, nosotras encontrábamos que decía causa de muerte, intoxicación con sustancias fosforadas que afectan órgano blanco. Y preguntábamos, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Al final logramos sacar en claro que las adolescentes no se suicidan con un arma de fuego o con un arma blanca. Toman veneno para matar ratas o veneno para curar el frijol de las cosechas en el ámbito rural. Y con esto se envenenan. Fíjense que en esta sociedad que es tan violenta y que tiene como víctimas del homicidio y del suicidio, víctimas principales a los hombres, hay un rango de edad, que es la edad de 13 a 18 años, donde los suicidios de mujeres son mayores a los de los hombres. Tiene que ver con este problema. Tiene que ver con este problema que como sociedad hemos ignorado. Tiene que ver con las consecuencias de una legislación sobre aborto, de unas políticas públicas sobre interrupción del embarazo que solo lo trata como un problema criminal y que no les da opciones a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres para enfrentar pues un embarazo impuesto, que es un embarazo que marca la vida de cualquier mujer, pero especialmente si se está en esas edades. Y ya para terminar quiero decirles que hay otro tipo de violencia que tampoco se nombra y que siempre se ignora, que es la violencia estatal, la violencia institucional contra las mujeres. Tiene que ver con la persecución que se hace a las mujeres por problemáticas o realidades asociadas al aborto, donde muchas veces las mujeres ni siquiera han tenido la intención de interrumpir aquel embarazo, pero pues tienen problemas en el proceso de gestación, sobre todo en etapas avanzadas, tienen una pérdida del embarazo o lo que en términos médicos se llama complicación obstétrica o emergencia obstétrica. Algunas veces se trata de partos extrahospitalarios y precipitados. En algunos casos ha muerto la criatura, la mayoría, pero hay casos incluso donde no ha muerto la criatura, pero ha estado en riesgo. Y las mujeres acuden al hospital con la confianza de que van a ser atendidas por el personal sanitario, por el personal médico. Y allí inmediatamente se les aplica un protocolo de atención de aborto que significa una investigación y una llamada a la fiscalía y a la policía para denunciarles inmediatamente y pasan a ser detenidas, sin una investigación que clarifique si aquella pérdida de embarazo fue planificada o no, fue espontánea, y entonces entran a un túnel de criminalización que las acusa inicialmente por aborto, pero que después, cuando ven que se trata de un embarazo con más tiempo, y lo cambian el tipo de delito, las acusan de homicidio agravado y las condenan a penas de 30 hasta 50 años de cárcel. Ese es otro de los problemas que tiene esta legislación y estas políticas públicas que ignoran los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres
y la responsabilidad que tiene el Estado de asegurar políticas públicas en este ámbito. Este es un tipo de violencia contra las mujeres, pero el autor y el actor de esa violencia es el Estado. Entonces, es importante que lo incorporemos en nuestros reportajes. No podemos sacar un titular que diga mujer sale libre después de asesinar a su hijo. Eso es estigmatizante. Eso no lo puede decir un periodista o una periodista que se aprecie de no estigmatizar y no criminalizar a las mujeres. En sus manos está y también en las manos de los editores de los medios de comunicación. Pero ustedes lo pueden hacer. Muchas gracias.